Masejet Baba Metzia, Daf Tzadi Alef Amud Alef 91a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. La Gemara a continuación nos sigue hablando sobre la prohibición que hemos mencionado anteriormente, la prohibición de Lo Tachsom Shor Bedisho, la prohibición de no embozalar, no colocarle un bozal a un toro, a una vaca, a un animal, mientras que está trillando, mientras que está trabajando, sino lo contrario. Debes dejarla sin bozal para que pueda comer mientras que está trabajando. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Itmar, Hasama Bekol, Veiniga Bekol, Rabbi Yohanan Amar Hayab, Reshakish Amar Patur. Rabbi Yohanan Amar Hayab, Akimat Pim Habe Maase, Reshakish Amar Patur, Kala Lo Have Maase. Escúcheme, dice la Gemara, ¿qué pasa a una persona que está con un animal y está colocando al animal a trabajar, por decirlo, está colocando a trillar, ¿sí? Y no le coloca un bozal físicamente, pero causa el mismo resultado? ¿Cómo lo causa? A través de una voz. A través de que dice algo con su boca. O sea que cuando el animal está bajando su cabeza para comer, él hace un grito, grita. O hace una voz, de tal manera que la espanta y simplemente el animal, ¿qué pasa? Levanta la cabeza y no come. O sea que esta persona básicamente está embozalando al animal, pero no con bozal físicamente, sino a través de voz. Segundo caso, como mencionamos también en la clase anterior, hay una prohibición de Kilain. No se puede arar con dos animales de especies diferentes, distintas, ¿sí? Pero eso es cuando tú estás llevando los animales. ¿Qué pasa si no le estás pegando para que caminen? Si no, a través de la voz están caminando. ¿Hay prohibición en esos casos o no? En esos dos casos. ¿Hay prohibición o no? Dice la Gemara Mahloket. Rabbi Yohanan dice, Hayab. Si lo hizo está prohibido midioraitá y hay consecuencia de un lav. La consecuencia de un lav es ¿qué? Malkut, latigazos. Reshakish dice, patur, exento. ¿En qué discuten? Explica la Gemara. Rabbi Yohanan dice Hayab, porque para que uno pueda recibir malkut, latigazos, consecuencias de latigazos por un lav, tiene que ser un lav sheish bo maaseh, tiene que ser alguna acción. Entonces Rabbi Yohanan opina, sí, tiene que ser una acción. Aquí la voz también es una acción, porque para sacar la voz, ¿qué tuviste que hacer? Mover la boca, moviste los labios, moviste la boca, ahí está la acción. Entonces, por eso es considerado que tiene acción y por lo tanto recibe malkut. Sin embargo, Rosh Hashanah dice, no, vos, aunque mueves un poco la boca, no es considerado una acción y por lo tanto es lav shem bo maaseh y por lo tanto está exento de latigazos en ese caso. Bien, la Gemara viene a Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish de una Mishnah. O sea, básicamente Rabbi Yohanan trae una prueba a favor del mismo y por ende una pregunta en contra de Resh Lakish. De una Mishnah en Masejet Temura. Eiti Rabbi Yohanan Resh Lakish, lo shadam rashai le'amir ela sheim hemir mumar vesofeket ha'arbaim. Amar Resh Lakish, amar Rabbi Yehuda, de amar la shemo maseh lo kim alav. Uimatzit mukan la כרבי יהודה, והקטן יראה שהכל ממירים אחד אנשים ואחד אנשים, ואבינם בא הכל להטוי ימי, להטוי יורש, ודלא כרבי יהודה, דרבי יהודה, האמר יורש אינו ממיר, יורש אינו סומך. ההתנס אבל לקבטה בחדה, ופליג עלי בחדה. Escuchen la pregunta de la Gemara. La Gemara trae una Mishnah en Masejet Temura, ¿sí? Masejet Temura. Y ahí está hablando la Mishnah sobre una persona que tiene un animal que es santo para Korban, que es Sekdesh para Korban, que es Kadosh para Korban. Y nos dice la Mishnah, no puedes sustituir a ese animal Korban, que la santidad de ese animal de Korban, en vez de llevar ese Korban, no puedes sustituirlo por otro. O sea, no puedes agarrar un nuevo animal y decir, ¿sabes qué? La santidad de ese Korban que traspase a el nuevo, al segundo. No puedes sustituir el Korban. Léjate gila. Pero si lo hiciste, recae la santidad en el nuevo, pero no solo en el nuevo, también en el nuevo. O sea, se mantiene en el anterior y se pasa la Kedushá también al segundo, ¿sí? Y recibe malkut. ¿Por qué recibe malkut? Porque la Torah dice, ¿sí? Que aquí hay como un lav, ¿sí? Y por lo tanto, ya que hay aquí un lav, recibe ¿qué? Malkut, ¿sí? Velo yamir, dice ahí, velo yamir, es el lav. Si no puedes sustituir, si lo sustituiste, recae, pero transgrediste el lav. Entonces, en este caso, dice la Mishnah, ¿hay qué? Malkut. Dice, un segundo, ¿cómo Malkut? Aquí, ¿cómo lo sustituyó a este animal? A través de que diga que Zet Muraze, a través de la boca, a través de voz, que dijo que este segundo está en vez del primero. Y me dices que recae y por ende transgrede el lav y por ende recibe latigazos. O sea que voz, palabras, boca, es considerada una acción esquema hace para recibir latigazos. Prueba a favor de Rabbi Yohanan, pregunta contra Resh Lakish. Responde Resh Lakish, no me preguntes de ahí. ¿Sabes quién es el autor de esa Mishnah? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda opina que el lav shem bo maaseh lo kim alav. Rabbi Yehuda opina que un lav, aunque no tenga una acción, recibe malkut.
Es una opinión exclusiva de él. Entonces, la Mishnah, el autor de esa Mishnah es Rabbi Yehuda y cuadra con Rabbi Yehuda y por eso recibe Malkut. Porque a pesar que no tiene acción, como dice el Rakish, que no es considerado acción vos, pero a pesar que no tiene acción, recibe Malkut. Si la Gemara dice la Gemara, no podemos decir que esta Mishnah es Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque la primera parte de esta Mishnah dice, todos pueden memirim. Todos pueden sustituir un animal con otro, un corbán. Todos pueden sustituir un corbán a un segundo animal. Ya sea un hombre o ya sea una mujer. Y pregunta la Gemara, ¿por qué me dices todos pueden? ¿Qué significa todos? ¿Qué te viene a incluir todos? Escúchame, te viene a decir, dice la Gemara, para decirte que incluye un heredero. Una persona que heredó de su padre un animal que era corbán. O sea, a pesar que él no santificó a ese corbán, puede venir el heredero y hacer amar, temurá, ¿sí? Sustituirlo. Dice la Gemara, esto no es como Rabbi Yehuda. Porque Rabbi Yehuda opina que un heredero no puede hacer amará, no puede hacer temurá, y tampoco puede hacer semijá sobre el corbán de su padre. ¿Sí? La segunda alajá no tiene que ver con nosotros, pero la primera, dice Rabbi Yehuda que un heredero no puede hacer temurá. ¿Sí? Y de la primera parte de la Mishnah vemos que sí puede, o sea que la Mishnah esa no puede ser que es Rabbi Yehuda. Responde la Gemara, definitivamente, según Resh Lakish tenemos que decir que no es Rabbi Yehuda, sino es otro Taná. Pero ese otro Taná que es, opina como Rabbi Yehuda en un tema y discute en otro tema. O sea, opina como Rabbi Yehuda en que Lav Shem Bo Maaseh Lo Kim Alav, que un Lav, aunque no tenga una acción, se recibe Malkut. Y por eso ahí recibe Malkut a pesar que no tiene Maaseh, porque es vos y según Resh Lakish no es considerado Maaseh. Y la segunda parte que vemos, que dice que también un Yoresh puede hacer temurá, ese Taná no está de acuerdo en ese punto con la opinión de Rabbi Yehuda. Seguimos. Tanu Rabbanan, ha-josem et ha-pará. Vedash ba, loke umeshalem 40 kabin le-pará, u-3 kabim la-hamor. Veha, eno loke umet, veno loke umeshalem. Amar Abaye, Hamani, Rabbi Meiri de Amar loke umeshalem. Rabba Amar etnan, asra Torah, vafilu ba'alimo. Rabba Amar, mishaat meshicha y jaile benzonotea. Umikilolaki ad sheat hasima. Escuchen bien la baraita que la Gemara trae. La Gemara trae una baraita, la baraita nos dice lo siguiente. Una persona que arrienda una vaca de su compañero. Un arrendatario. El arrendador le arrendó una vaca al arrendatario. Ahorita, ¿quién tiene la vaca? El arrendatario. Y le coloca un bozal, el arrendatario. Y empieza después ¿a qué? A trillar con ella, la pone a trabajar. ¿Transgrede prohibición al arrendatario? No, obviamente. La embozaló, le puso un bozal, la puso a trabajar. Prohibición de la Torah, lav, lo tachsom shorbedisho. Y por lo tanto recibe malkut. Aumenta la baraita y dice, y aparte de esto que recibe malkut, también tiene que pagarle al dueño de la vaca, o sea, al arrendador, 4 kabin de granos cuando es una vaca y 3 kabin de granos cuando es un burro. Porque a través de que lo embozaló mientras que estaba trillando, ahorita cuando se la regrese al dueño, el arrendador tiene que comer más. Se tiene que darle la cantidad que hubiese comido cuando está trillando. Que es 4 en vaca, 4 kabin en vaca y 3 kabin en burro. O sea que el arrendatario recibe malkut y tiene que pagar. Pregúntale, hermano, no me cuadra. Tenemos una regla, una alajá, kamle bederabá miné, que cuando hay 2 castigos, 2 consecuencias, se le da la mayor. Entonces, por lo tanto, no existe que reciba malkut y pena de muerte. Cuando hay caso que tiene que recibir pena de muerte y malkut, recibe solo que pena de muerte ya. O no existe un caso que reciba malkut y también tenga que pagar, sino nada más un castigo. Kamle bederabá miné, le ponemos el mayor, uno solo, no 2. Como aquí tú me dices en esta baraita que la consecuencia es malkut y también lo obligamos a pagar. La Gemara trae 3 respuestas. La primera la dice Abaye. Dice la Gemara, dice Abaye, ¿sabes quién es el autor de esta baraita? Rabbi Meir. Que Rabbi Meir dice que sí, cuando hay 2 consecuencias de malkut y pago, se dan las 2. No decimos Kamle bederabá miné en malkut y pago. Muy sencilla esta respuesta. Segunda respuesta, le dice Raba. La dice Raba. Raba dice, te voy a explicar, escuchen bien. Hay un concepto que se llama etnan zoná. ¿Qué es etnan zoná? Una persona que tiene relaciones con una mujer que no es su esposa, sí, con una mujer prostituta, y le paga por eso. ¿Qué le paga? Un perro. O le paga lo que sea. No un perro, para el corbán. Le paga una vaquita. ¿Sí? Le paga un corderito, lo que sea. ¿Sí? No puede venir, lo que sea, lo que le pague.
eso se recae una impureza sobre ese dinero, sobre ese pago de etnán, y por lo tanto no se puede llevar eso al Mizbeach. Porque tiene una cierta impureza. Porque ella recibió ese dinero, o ese animalito, ¿por qué lo recibió, mejor dicho? Por un pecado, etnán, prohibido. ¿Qué pasa si un hijo tiene relaciones con su madre? ¿Prohibido o permitido? Prohibido. Y le paga por eso. ¿Qué le da? Un talé, le da un corderito, le da una ternerita. ¿Sí? O sea que se vuelve etnán. Dice la Gemara aquí, el Bedín le obligaría a él pagar el etnán a su mamá. No. ¿Por qué no le obligaría? Porque hay pena de muerte. El hijo con la mamá hay mitad Bedín. Entonces, Kamle Bedrabamine. Si no le obligamos, el Bedín, aunque pactó el hijo con la mamá que le iba a pagar por esa acción, le iba a pagar algo, el Bedín no lo puede obligar. ¿Por qué? Porque no Kamle Bedrabamine. Pero aún así, que no lo obligamos, Kamle Bedrabamine, porque por esta acción tiene que mitad, porque tuvo relaciones con su mamá, y quieres ahorita obligarlo también a pagar por lo que se comprometió. Kamle Bedrabamine, el Bedín no se obliga a pagar. No lo obliga a pagar. Pero aún así, ¿qué pasa si él decide y quiere pagarle a la mamá? ¿Es considerado etnán y por ende no puede ir al Mizbeach? ¿O no? La halajá es que es considerado etnán y no puede llevarlo como corbán al Mizbeach. Dice la Gemara, significa que en realidad Kamle Bedrabamine no te dice estás exento de pagar. Solo te dice el Bedín no te puede obligar a pagar. Pero la obligación sigue, solo que no te puede obligar a pagar, pero tú debes hacerlo. Y por eso si lo haces, recae etnán, recae el nombre de etnán y por eso no lo puedes llevar al Mizbeach. Dice la Gemara aquí también. Cuando la Baraita nos dice que tiene que pagar al dueño, definitivamente el Bedín no lo puede obligar a pagar al dueño 4 capín en una vaca o 3 capín en un burro. ¿Por qué? Porque ya tiene malkut. Lo que se ve la Baraita es decir, mi diné shamaim a nivel celestial, tú tienes que pagar. El Bedín no te puede, ¿por qué? Porque no le miné. Pero la obligación tú la tienes a nivel personal de hacerlo, aunque el Bedín no te obliga. O sea que Kamle Bedrabamine es que el Bedín te hace una consecuencia y no te obliga a la segunda, pero tú tienes que hacerlo. La Baraita cuando dice que tienes que hacerlo, que tienes que pagar, se refiere a nivel personal y no que el Bedín lo hace. Esta es la respuesta de ¿quién? De Raba. Tercera y última respuesta es Rav Papá. Dice la Gemara, Rav Papá dice, ¿sabes por qué aquí no hay Kamle Bedrabamine? ¿Sabes por qué le damos las dos consecuencias? También latigazos y también que pague, también malkut y también tashlum. Porque, escuchen bien, ¿cuándo recae la obligación que tiene que pagar por el alimento que iba a comer mientras que estaba trillando? ¿Saben cuándo? Apenas jaló el animal, apenas el arrendatario lo agarró, ¿sí? Se compromete a alimentarlo según lo que se merece. Ahí es cuando recae. Y por otro lado, ¿cuándo recae la consecuencia de malkut? Cuando lo envasó o después. Entonces, ya que cae en dos momentos diferentes, no aplica Kamle Bedrabamine. ¿Cuándo aplica Kamle Bedrabamine? Cuando en el mismo momento, por la misma acción, hay dos consecuencias. Pero aquí no es el mismo momento, no es la misma acción. Una vez cuando lo agarras la vaca y te comprometes a pagarle el alimento. Entonces, si no le diste el alimento, pues tienes que pagar desde ese momento, estás obligado. Y el malkut recae después cuando empezó a trillar, cuando empezó a trabajar el animal y lo embozalaste. Y ahí no aplica, como dijimos, Kamle Bedrabamine. Ya que mencionamos algo de Rav Papá, la tercera explicación, la Gemara menciona otras cosas que Rav Papá dijo. Dos cosas más, que no tienen que ver con nuestra sugía. Amar Rav Papá, Hanemili Baum Minai, de ver Rav Papá Barabá. Ufshati lehu leisura hada kilgeta, bajada de lav kilgeta. Baum Minai, Maula lusheta isabe halab. Ufshati lehu leisura kilgeta. De Tania en la shimeta isabe halab, imlash kolapat kula asura. מפני הרגל עבירה כיוצא בו, אין תשים את התנור בעליה, ואם תש כל הפת כולה אסורה שיסיק את התנור. ואידך באו מיני, מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר. ופשטי להו לאיסורה דלאו כהלכתה. דאמה שמואל ומנאפים עד שיראו כדרך המנאפים ובכליים עד שיכניס כמכחול בשפופרת. La Gemara trae que Rav Papá dijo, ya que mencionamos, como dijimos, la tercera respuesta, la última que mencionamos de Rav Papá, la Gemara trae otra cosa que dijo Rav Papá, como dijimos, nada que ver con la sugía, pero ya que lo dijo el mismo Rav Papá, por eso lo traemos. Dice Rav Papá lo siguiente: hay dos cosas que me preguntaron los alumnos de la yeshiva del Midrash de Rav Papá Barabá, y ambas preguntas les prohibí. La respuesta mía fue que está prohibido.
La primera pregunta que me hicieron, que le respondí prohibido porque así es la halajá. Y la segunda pregunta que me hicieron, que le respondí prohibido, no es según la halajá, sino fui más mahmir, fui más estricto todavía. La Gemara trae, ¿cuál fue la primera pregunta? La primera pregunta que le hicieron es si se puede amasar una masa, ¿sí? Y echarle leche. Si se puede hacer un pan lácteo, básicamente. Y le respondió que está, ¿qué? Prohibido. Y eso no es jumbra, eso es meikaratín. ¿De dónde lo aprendemos que está prohibido? En la baraita. Está escrito, no se puede amasar una masa con leche, que sea una masa láctea, ¿sí? Y si la hizo con leche, todo el pan está prohibido, no lo puedes consumir. ¿Por qué? Aunque no la comas con carne. Y la leche es kasher, todo. No se puede. ¿Por qué? Porque puede ser que vayas a comerla después con carne. Como la gente no sabe, metiste ahí leche ahí adentro, pero no hay un queso por fuera que es notable. Entonces es lácteo y la gente puede comerlo después con carne. Por el que verá, para que no va a haber un pecado, prohibido tener provecho de este pan. Igualmente, una persona que quiere colocar margarina, grasa de animal en la pared del horno y ahí colocar el pan, ¿sí? Cuando coloca el pan, aunque el pan fue masado parve, pero cuando lo colocas y hay grasa, en vez de aceite se convierte en ¿qué? En besarí. También está prohibido, ¿por qué? Cuando le echas shumán, grasa de la cola, o sea, grasa de animal. ¿Por qué? Porque se vuelve ahorita besarí y no se ve que es besarí y puede ser que lo usen ¿para qué? Para comerlo con leche. Y hay problema de basar bejalab. Por lo tanto, en ambos casos está prohibido. Esa fue la primera pregunta que le hicieron. Y la respuesta que él dio prohibido, ahí es meikaratín. Ahí no es que prohibió porque es más estricto. Así es la halajá. Hoy en día se permite si son formas diferentes y distintas. No vamos a entrar en detalles. O también se traen los poskim. Si uno come, si hace pocas cantidades, de tal manera que cuando la hace, apenas la termina, seguro se la acaba de inmediato. Pero no vamos a entrar en detalles ahorita en esto. La segunda pregunta que le hicieron a Rapapá, que sobre esta Rapapá respondió que está prohibido, pero no es meikaratín, sino fue jumbra. ¿Cuál es la segunda pregunta? La siguiente. Como hemos mencionado anteriormente, no se puede poner a trabajar dos especies distintas. Tampoco se puede aparear, o sea, que tengan relaciones sexuales dos animales de especies distintas. Está prohibido. Un hombre, macho y hembra de especies distintas no se puede aparear. Una persona no lo puede hacer. Le preguntaron así, ¿qué pasa? Le preguntaron si se podría meter dentro de un establo, dentro de una jaula, dos animales de especies diferentes, una hembra y un macho. ¿Se puede hacer eso o no? Por un lado podemos decir se puede porque no estás apareándola directamente. Por otro lado podemos decir, mira, no estás apareándola, pero estás causando que pase, porque el macho va a estar únicamente con esa hembra y va a estar con ella. ¿Sí? Y le respondió el que ¿qué? Prohibido. Pero en verdad no es meikaratín. Él fue más estricto. ¿Para qué? Fue más estricto para que no desprecien esta prohibición. Para que respeten bien esta prohibición. ¿Cómo sabemos que en verdad está permitido esto meikaratín? Lo aprendemos de Shmuel. Escúcheme lo que dice Shmuel. Shmuel dice, cuando hay dos testigos que van a dar testimonio en frente de un bedín sobre dos personas que tuvieron relaciones prohibidas, hombre o mujer, un hombre con una mujer casada o un hombre con su mamá, ¿sí? Dos testigos van a dar testimonio en el bedín para que le den consecuencia, ¿sí? La consecuencia pertinente. No es necesario que vean la relación mamash, ¿sí? Si no es suficiente el hecho que hubo contacto físico, ¿sí? Ya es suficiente para que ellos puedan atestiguar, pasó esto y esto y le den la consecuencia. Eso es respecto a dos personas. Sin embargo, respecto al apareamiento, si aparear dos animales de dos especies distintas, de kilaim, hay diferentes tipos de kilaim, dos especies diferentes para llevar. Aquí estamos hablando ahorita de kilaim de aparear, ¿sí? Respecto a aparear, es necesario para que uno pueda dar, para que uno reciba malkut, es necesario que la persona agarre el miembro del animal macho y lo meta en el órgano de la hembra. O sea, que lo haga así activamente. ¿Sí? Como si fuese un lápiz que está entrando en un tubo. Literal, tiene que ser así. ¿Sí? O sea, que tienes que hacerlo mamash. Si no lo hiciste, solo lo metiste a los dos en una jaula, un establo, y no lo hiciste, va a estar ¿qué? Permitido, no hay malkut. O sea, que lo que dijo el que está prohibido no va según el meikaratín, sino hizo más jumbra para que no desprecien esa prohibición. La Gemara a continuación pregunta en contra de esto que mencionamos en el nombre de Shmuel. Mati Rabajatboy Barami. Ilu neemar beemtejalo tarbia haiti omer lo yehoz adama behema בשעה שעולה עליה זכר. תלמוד לומר כלאיים לאו מכלל דכלאיים אחיזנה מילו.
Maya Ajiza, Ajnasaba, Makele Ajiza, Lishna Mealia. Escuchen bien. Acabamos de mencionar el nombre de Shmuel que cuando estamos hablando de relaciones sexuales entre animales, apareamiento de animales, no es suficiente que vea el contacto físico, sino es necesario que la persona, para recibir latigazos, para que reciba consecuencias, que él agarre el miembro del macho, del animal macho, y lo introduzca dentro del órgano de la mujer. ¿Sí? Pregunta Rabbi Hadboy, Baramí, y los testigos obviamente tienen que ver eso, ¿sí? Pero es necesario que él lo haga. Pregunta Rabbi Hadboy Baramí en contra de Shmuel de la siguiente baraita. Dice la baraita lo siguiente: Behemteja, respecto a esta provisión de apareamiento de dos especies diferentes, dice Behemteja lo tarbía kilain, dice el pasuk. Dice la baraita, si te hubiese dicho nada más el pasuk Behemteja lo tarbía, hubiese dicho, escuchen bien, que una persona no puede agarrar a una hembra por sus cuernitos. La hembra a veces tiene unos cuernitos chiquitos, ¿sí? Por su cabeza, no puede agarrarlo para que se le monte el macho, inclusive la misma especie. Otra vez, el pasuk dice Behemtejalo tarbía kilaim. Si no hubiese dicho la palabra kilaim, sino solamente hubiese dicho Behemtejalo tarbía, hubiese dicho que la persona no puede ser cómplice en un apareamiento inclusive de la misma especie. O sea, ¿qué significa ser cómplice? Dice la baraita, agarrar a la mujer, a la hembra, mejor dicho, para que no se mueva por los cuernos. No va a poder hacer eso. Pero una vez está escrito kilaim, dice la Gemara, la única prohibición es que agarre, aparentemente se refiere, la única prohibición es, eso nada más aplica en kilaim, o sea, la única prohibición es en dos especies diferentes, ahí la prohibición es que ¿qué? Que la persona agarre los cuernos de la hembra, la cabeza de la hembra. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos que el hecho que la persona agarra a la hembra para que no se mueva es suficiente para trasgredir la prohibición y por ende recibir malkut. Y no es necesario que introduzca el miembro del macho en la hembra. Pregunta en contra de Shmuel. Responde la Gemara, no, en verdad cuando está escrito aquí agarrar los cuernos, no se refiere a agarrar los cuernos, agarrar la cabeza. Está hablando en un lenguaje bonito, en verdad se refiere a agarrar el miembro del macho e introducirlo. La razón que usó ese lenguaje es para hablar bonito, para usar un lenguaje más limpio, mejor dicho. Sigue diciendo la Gemara, amarra viuda. Min bemino mutarle achnis que mijol beshoferet, vafilu mishum periutzutal leika. Maitama beavite tarid. Mati la bajat boy para mí. אילו נאמר, בהמתך לא תרביע, הייתי אומר, לא יחוז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר. תלמוד לומר כליים. כליים הוא דאסור, המין במינו שרי, ומין במינו נמי אחיזה, אין הכנסה לו. מהי אחיזה? הכנסה, ומה כאלה לאחיזה? לישנה מעליה. Dice Rabbi Yehuda la siguiente halajá. Cuando en el apareamiento, ¿sí? De dos animales, de la misma especie, o sea, hembra y macho de la misma especie, que ahí no hay ningún problema en el apareamiento, está permitido, dice la viuda, que el hombre sea cómplice e introduzca el miembro del animal macho en el órgano de la hembra. Él puede hacerlo, ¿sí? Y no hay prohibición de peritzut, ¿sí? No hay prohibición de peritzut, a pesar que está prohibido entre dos animales ver la relación entre ellos. Aquí ya, ¿por qué está permitido aquí? Porque aquí, ya que está ocupado en su trabajo, que es para poder aparearlos y que tengan hijos, entonces no hay problema en este caso de estar no nada más viendo, sino también introduciéndolo. ¿Sí? Así dice la viuda. Viene Rabbi Hadboy Baramí, le pregunta a la viuda, ¿sí? De la misma baraita que mencionamos antes. Está escrito, Behemtejalo tarbía kilaim. Dice la baraita, si no hubiese dicho kilaim, nada más Behemtejalo tarbía, hubiese dicho que no puede ser, inclusive en la misma especie, no puede ser cómplice agarrando los cuernos de la hembra para que no se escape, ¿sí? Pero ya que está escrito kilaim, decimos que es nada más que en kilaim, únicamente en dos especies diferentes. Que ahí va a estar prohibido que ahí va a estar prohibido agarrar la cabeza de la hembra. Dice la Gemara Mashma que cuando es la misma especie, ¿sí? Está permitido. ¿Pero qué está permitido? Agarrar el cuerno, la cabeza. Pero no está permitido introducir el miembro dentro de la hembra. Responde la Gemara igual que antes. No, en verdad aquí todo lo que la baraita dice
agarrar el cuerno en la cabeza, que está prohibido, permitido, solo en Kilayim, solo esto, en verdad se refiere al órgano, al miembro directo en el órgano de la mujer. Solo que está hablando un lenguaje limpio. Nos dice la Baraita que en Kilayim está prohibido cuando son dos especies, pero si es la misma especie, está permitido agarrar los cuernos de la cabeza, o sea, no los cuernos de la cabeza, sino introducir el miembro del animal macho en la mujer, como dijimos antes. Muy bien. Seguimos la botalla más Rabashe. Hamilta bauminai de ver Rabbi Nehemia Reshgaluta. Maule achnis minu mino vesheno mino ledir. Que van deika mine batar mine gerir. Odin mafilo achilo. Ufshati leu leisura de lo kilgeta mishum peritzuta de avde. Rabashe dice lo siguiente. Esto que vamos a preguntar a continuación, ¿sí? Me lo preguntaron, dice Rabashe, los familiares de Rabbi Nehemia Rosh HaGolah. ¿Se puede meter, así le preguntaron, un animal macho y un animal hembra de la misma especie dentro de un establo y adicionalmente otro animal macho de otra especie? Por ejemplo, un caballo con una yegua, la misma especie, macho o hembra, y una burra también. ¿Se puede esto o no se puede esto? Por un lado podemos decir, mira, ya que el caballo tiene algo de su especie, pues cuando quiera tener relaciones va a ir ¿con quién? Con la yegua, entonces no hay ningún problema. O por otro lado podemos decir, mira, aún así está prohibido. ¿Por qué? Porque va a ir con la yegua, pero también va a ir ¿con quién? Con la burra. Entonces, ¿quién está causando esto? El que está ingresando al establo ese. La pregunta está prohibido o permitido. Así le preguntaron a Rabashe. Respondió Rabashe que está prohibido. Pero en verdad no meikar din, sino por peritzuta de avde. Por el peritzut, por la inmoralidad de los esclavos kenaanitas de Reshgaluta, como Nehemia era Reshgaluta, tenía muchos esclavos, muchos sirvientes. Y puede ser que si uno le permite meter al establo un caballo con una yegua y una burra, pues ellos van a hacer no nada más meter a un establo, sino se van a encargar también de ¿qué? De agarrar el miembro del caballo e introducirlo en el órgano de la burra, de la hembra, de la burra hembra. Entonces, por eso Meikar Adin está permitido, porque no es obligatorio que vaya con la burra, pero él prohibió porque había muchos sirvientes esclavos cananitas que no iban a ser muy abiertos en esto, iban al final ellos introducir cosa entre dos especies diferentes, entre caballo y burra, cosa que está prohibido definitivamente. Seguimos la potay. Dice la Mishnah: Haya ose biyadav avalo beraglav avalo biyadav. Afilu bichtefo arez de ojel. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer ad sheyase beyadav u beraglav. La Mishnah a continuación nos habla sobre lo que mencionamos en la clase o en las clases anteriores, que un trabajador, mientras que está trabajando en el campo, ya sea en el momento de la cosecha o posterior, antes de que recaiga el maaser, el trabajador tiene todo el derecho de comer lo que está trabajando. Así mencionamos antes. Dice la Mishnah una discusión. Primera opinión opina, Tanakama opina, esto está permitido que, otra vez repito, está permitido que el trabajador coma, ¿sí? Que el trabajador coma mientras que está, ¿qué? Trabajando. Mientras que está trabajando. ¿Qué significa? ¿Qué se considera trabajando? Dice Tanakama, primera opinión, el hecho que está haciendo un trabajo con su mano, aunque no lo está haciendo con sus piernas, o con sus piernas, aunque no está haciendo con su mano, o sin sus manos y sin su pierna, solo que está haciendo un trabajo ¿con qué? Con el hombro, ¿sí? Está empujándolo con el hombro sin mover sus piernas o sus manos, ¿sí? Se considera trabajo y el trabajador efectivamente se considera que está trabajando en ese momento y por lo tanto el trabajador va a poder comer de lo que está trabajando. Sin embargo, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda discute, dicen, no señor, para que el trabajador coma, todo lo que el empleador, el balabait, está dispuesto a permitirle a que el trabajador que coma, ¿es cuando? Es únicamente y solamente cuando hace un trabajo full, con las manos y con las piernas. Entonces, primera opinión, o con las manos, o con las piernas, o con el hombro. Suficiente, que se considere trabajo para que pueda comer. Segunda opinión, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, tiene que ser un trabajo full, con las manos y con las piernas. Ahí es cuando le permitimos ¿qué? Comer. Dice la Gemara, Maitama, Kitavo bekerem bereja, Bejol Mai David. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda Omer, Hachi Yaseb Yadav Beragla Maitama, de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda,
Kishor, Mashor Chiase Biadav Beraglav, Af Poel Chiase Biadav Uberaglav. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón de Tanakama que es suficiente que qué? Que haga o con la mano, o con los pies, o con el hombro. Dice la Gemara, te voy a explicar, este basa en el pasuk, está escrito en el pasuk, Kitavo Bekerem Reeja. Sí, que ahí está escrito Veajaltá. Ahí se aprende que el trabajador puede comer mientras que está trabajando. El pasuk dice Kitavo, cuando vengas al campo de tu compañero, a la viña de tu compañero, cuando vengas, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Un trabajo, ¿sí? Y no dice el pasuk full trabajo, cualquier trabajo. Más que un trabajo de solo las manos, o solo los pies, o solo los hombros, es suficiente para que se cumpla el veajaltá, para que tenga el derecho de comer. Y Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que dice que tiene que ser full, o sea, trabajo de mano y pies, ¿sí? ¿En qué se basa? Dice, te voy a explicar. Lo comparamos como el toro. ¿Sí? Recuérdense que de dónde se aprende también todo esto. Nosotros comparamos, como dijimos hace 2 clases, toro con persona, persona con toro. O sea, trabajador con animal y animal con trabajador. ¿Sí? Para el tema este de cuándo puede comer. Entonces, compáralo con el toro. El toro cuando trilla, cuando trabaja, está moviendo que las patas delanteras y las patas traseras. O sea, las patas delanteras, las manos, y las patas traseras que son consideradas los pies. Igualmente aquí la persona, y ahí es cuando le decimos al animal que puede comer. Igualmente a la persona que le decimos que puede comer mientras que está trabajando, es cuando está trabajando full. También manos y también pies. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente. Bai Rabba Barrabuna. Dashba Vazim Vetarnegolim. Le Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Mau. Bejol Kojo Bainan Behaika. Odino Biadabu Beraglav Bainan Behaleika. Teiku. La Gemara trae una duda según la opinión de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Que dice Rabbi Yossi Rabbi Yehuda que ¿qué? Que el trabajo tiene que ser full, con piernas y con manos. ¿Qué pasa? Dice Rabba Barrabuna tuvo la siguiente duda. Una persona que está trillando granos o frutas, ¿sí? Con un ganso o con una gallina, ¿sí? Que aquí tienen 2 patas, que son consideradas los pies, y las manos son consideradas, ¿qué? Las alas. Según Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que en este caso están trillando, están trabajando únicamente con las patas. ¿Qué pasaría en este caso? Por un lado podemos decir, no, mira, toda la razón que según Rabbi Yossi Rabbi Yehuda se necesita que también pies, también manos, es porque necesitamos la máximo de fuerza de la persona. Ahí cuando está en máximo, entonces aquí lo máximo de la gallina y lo máximo del ganso, lo mejor para trillar que es únicamente con los pies, no con las. Si empieza a volar ahorita, no va a trillar, necesita hacer peso, a lo contrario. Entonces, en ese caso va a estar, estaría permitido que la gallina o el ganso coman, aunque están trillando únicamente con las patas nada más, con 2 patas. O por otro lado podemos decir, no, la razón de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda es que tiene que ser con manos y con pies, literal. O sea, aquí, ya que tiene que ser literal con manos y con pies, pues como el toro, tiene que ser como el toro exactamente. Patas delanteras y patas traseras, manos y pies, manos y patas. O sea, aquí también la gallina tiene que tener como el toro, el ganso tiene que tener como el toro, también alas y también con las patas. Y por lo tanto, ya que no es así, pues efectivamente no va a aplicar el permiso de que puede el animal comer que la gallina o el ganso va a poder comer. La Gemara se queda en teiku respecto a esta duda. Sigue siendo la Gemara Amarra Nachman Amarra Babarabua. Poalim Achelo Ilhushti Baerev Bagat Ochlim Anavim Veshotim Yain. Mishe Ilhushti Baerev Bagat Ochlim Anavim Veshotim Yain. Dice Rab Nachman en nombre de Rabba Barabua la siguiente halajá. Trabajadores que están pisoteando las uvas en la prensa. Están pisoteando con los pies. ¿Para qué? Para convertirlo en vino. ¿Sí? Para convertirlo en vino. Dice Rab Nachman en nombre de Rabba Barabua, hasta que si apenas empezaron a pisotearlas, a pisarlas, pero aún no han pisado la mayoría en lo largo y en lo ancho, ¿sí? Pueden comer la especie que están trabajando. ¿Qué es la especie que están trabajando? Uva. Todavía no es vino porque están apenas empezando. Se pueden comer uva. Pero vino, que ya empezó a voltar a salir un poquito, no pueden. Sin embargo, una vez ya pisotearon, ya pisaron a lo largo y a lo ancho, ahí ya tienen frente de él, ya se considera que está trabajando uvas, porque hay uvas todavía, y también vino. Entonces, ¿va a poder qué? Comer uvas o vino. O sea, como vamos a ver más adelante, explico un poco en la próxima Mishnah que vamos a ver a continuación, nos enseña que todo lo que está permitido que el trabajador coma es la especie que está trabajando. Entonces, cuando apenas está empezando a pisotear, ¿qué está pisoteando? Uvas, no hay vino todavía, apenas está empezando, no ha hecho lo largo ni a lo ancho de la prensa. Entonces, lo único que puede comer es que la especie que está
trabajando, uvas nada más. Sin embargo, cuando ya pisoteó, cuando ya pisó en la prensa a lo largo y a lo ancho, ya se considera que hay aquí uvas y vino, y se considera que está trabajando uvas y vino, y por lo tanto puede comer uvas o tomar vino. Muy bien. Próxima Mishnah, Rabotai. Haya ose beteenim, lo yochal ba'anavim, ba'anavim, lo yochal beteenim. Aval monea et atzmo ad shemagia limkom yafot veochel. Escuchen bien lo que nos dice esta primera parte de la Mishnah. Un trabajador que estaba haciendo un trabajo en árboles de higos. Sí, estaba trabajando higos, cosechando higos y trabajando los posterior. No puede comer uvas, a pesar que pertenece al mismo dueño. Igualmente, si estaba trabajando uvas, no puede comer higos. Esta es la fuente de la halajá que mencionamos antes. Cuando un trabajador está trabajando en algo de balabait, puede comer de las frutas de balabait, pero únicamente las que está trabajando. Entonces, si está trabajando higo, puede comer higo y no puede comer uva. Si está trabajando uva, puede comer uva y no puede comer higos. Sin embargo, nos dice la Mishnah, sí tiene permitido aguantarse de comer hasta que llegue, o sea, cuando ya está trabajando, por decir, unas uvas, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? No quiero aguantarme, no quiero comer ahorita, quiero comer más adelante, que hay unas uvas mejores. Ahí está permitido. O, también aplica entre dos especies. Estoy trabajando unas uvas, pero no quiero llenarme con uvas. Quiero cuando llegue a los higos, a trabajar los higos, quiero comer ahí. Quiero trabajar ahí, comer ahí. Ahí sí se puede. Sí se puede aguantar para que después, cuando te trabaje más en la otra parte, coma de esa parte. Ya sea otra especie, ya sea la misma especie y la segunda parte sea algo mejor. Sigue diciendo la Mishnah. Vekulam lo amru ela bisha'at melachah. אבל משום מה שבאבדה לבעלים, אמרו פועלים אוכלים בהליכתם מאומן לאומן, ובחזירתם מן הגת, ובחמור כשהיא פורקת. Escuchen bien esto, Rabotai. Dice la Mishnah, todo lo que decimos que los trabajadores tienen permitido comer mientras que están trabajando, es literal mientras que están trabajando. Literal mientras que están trabajando. Así es el Ikar Adin. Sin embargo, por Hashev Avedah, por Hashavat Avedah al empleador, al dueño, o sea, para evitarle pérdidas, Jajamim decretaron y dijeron, ¿sabes qué? En vez de que coma mientras que esté trabajando, y si come mientras que está trabajando le va a causar pérdida al empleador, ¿por qué? Porque ahorita no le va a trabajar en ese momento. Jajamim decretaron que coma lo que quiere comer cuando esté caminando el trabajador de una fila de frutas de cosecha a la otra fila. Cuando está caminando ahí, que coma mientras, y así no pierde trabajo. O en el caso de la prensa de vino, que puede tomar vino, le decimos que cuando esté regresando, cuando ya prensó, ¿sí?, la primera tanda, y ahorita va a regresar otra vez a buscar otra carga adicional. Ahí, cuando esté regresando de la prensa, ahí que tome el vino. ¿Sí? Entre y entre. Entonces, otra vez, Meikar Adin, cuando esté trabajando. Pero Jajamín vinieron y hicieron una takaná por Hashavat Avedah a favor del empleador, o sea, para impedirle que tenga más gastos, para reducir los gastos, que el trabajador, a pesar que Meikar Adin tiene que comer únicamente, exclusivamente cuando está trabajando, Jajamín decretaron que coma en los momentos más libres. O sea, cuando está moviendo de una fila a otra fila, en el campo, o en el caso de la prensa, cuando se está regresando de la prensa para traer un nuevo cargamento, ahí que tome únicamente ahí para no causarle pérdidas al empleador. Y culmina la Mishnah diciendo, Ubajamor kshei poreket, que es que un burro, cuando tiene una carga, ¿cuándo es que puede comer? Cuando está descargando. No está claro que la Mishnah está diciendo en esta parte, vamos a verlo más adelante en la Gemara. Dice la Gemara, y vaya leú, osem begefen ze, mao sheyochal begefen acher. ממי שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן והאיקה, או דילמה ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן והליקה. ואם תמצא לומר, עושה בגפן זה, לא יאכל בגפן אחר, שור במחובר, איך יאכיל? אמר ראש שברי דרבידי, בשלחה. Escuchen bien, Rabotai. La Gemara tiene la siguiente duda. Mencionamos en la Mishnah al principio, si escuchen bien, mencionamos en la Mishnah al principio que cuando un trabajador está haciendo un trabajo en higos, no puede comer de las uvas.
Si está en uvas, no puede comer de los higos. Tiene que comer la especie que está trabajando en ese momento. ¿Qué pasa si el trabajador está trabajando una vid? ¿Sí? Uvas. Pero no quiere comer de esa vid, sino quiere comer de otra vid. De la misma especie, pero de otra. ¿Está permitido que agarre esa otra o no? Por un lado podemos decir, mira, lo que es necesario es que agarres de la misma especie que estás metiendo, ahorita cosechando, cortando, trabajando, que estás metiendo el utensilio del empleador, de esa misma especie agarres, a pesar que es otra vid, eso está permitido. O por otro lado podemos decir, no, es necesario no que agarres de esta misma especie nada más, sino de la especie y de las frutas que estás trabajando en ese momento, las que estás cosechando, las que estás trabajando, esa y no de otra vid. Esa es la duda de la Gemara. Bien, la Gemara ahí dice, aparentemente, no entiendo la duda. ¿Por qué? Porque si tú me dices que una persona que está trabajando en una vid no puede comer uvas, la misma especie de otra vid, tengo un problema grande. Un toro cuando está trillando, ¿qué decimos? Lo tarzón shor bedisho. No le pongas el bozal, sino que déjalo comer. ¿El toro qué come? Lo que ya trilló. No. Como otra cosa. Pasó con las patas, trilló y está comiendo ¿qué? Mejor dicho, sí, lo que ya trilló. Pasó con las patas y después está comiendo. O sea que lo que está comiendo no es el trabajo que está haciendo con las patas. ¿Sí? Está comiendo lo que ya pasó por las patas. Ya pasó por las patas y ahí está comiendo. Sí, no, ya pasó por... no ha pasado por las patas, Mejila, sí. No ha pasado por las patas y está comiendo. Y después viene el trabajo. Es diferentes granos. Entonces dice la Gemara, si tú me dices que una persona que está trabajando una vid no puede comer de otra vid, es como un toro, puede comer lo que está comiendo. ¿Cómo puede comer? Dice la Gemara, no hay prueba de un toro, porque puede ser que el toro está hablando en una vid larga. ¿Sí? Que cuando entra ella, entonces está, como es larga, ¿sí? El momento que está trabajando una parte, puede comer con la boca la otra parte, ¿sí? Así nos dice la Gemara. Entonces entonces la duda queda en pie. La Gemara intenta traer una solución para esta duda de nuestra Mishnah. Tashema, haya osete bitenim lo yochal be'anavim, hatenim utenim dumia de tenim ve'anavim, ochel, ve'amar tose begefen zen ochel begefen acher, echim eshkachad la, amar Rav Shishabre de Rabidi, bemudlet. Escuchen bien, Rabotai. En nuestra Mishnah, ¿qué mencionamos? Escuchen bien el caso de nuestra Mishnah. Un trabajador que está trabajando higos. Nos dice la Mishnah, si quiere comer uvas, otra especie, prohibido. Igualmente, uvas, mantengamos en este caso, ¿sí? Para no confundirnos. Agarremos este caso. Un trabajador que está trabajando higos, nos dice la Mishnah, nada más puede comer higos y no puede comer uvas. Dice la Gemara Mashma, que esto es porque es que dos especies diferentes. Pero si hubiese estado trabajando higos y quiere comer la misma especie de higos, pero de otro higuera, de otro árbol, mashma que en ese caso va a estar ¿qué? Permitido. ¿Sí? Repito, la Mishnah nos dice, cuando estás trabajando higos, no comas uvas. Mashma que si estás trabajando higos y quieres comer higo y quieres comer otros higos, aunque sea similar a las uvas, o sea, similar que es otro lugar, en ese caso está ¿qué? Permitido. Dice la Gemara, pero si tú me dices que una persona que trabaja una vid puede comer nada más de esa vid y no puede comer de la otra vid, ¿cómo nuestra Mishnah no dice eso? O sea, básicamente, ¿por qué nuestra Mishnah no dice que cuando estás trabajando un higo no puedes comer una uva? Me debería decir un caso que cuando estás trabajando un higo tampoco puedes comer el mismo higo de otro árbol. Dice Rashishah, responde Rashishah de Rabidi, no hay prueba. En verdad puede ser que una persona que está trabajando una vid no puede comer no puede comer la misma especie de uvas de otra vid, no puede. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Mishnah nos habló de un caso que está trabajando higos y quiere uvas? ¿Por qué otra especie? ¿Por qué no hablan de la misma especie? Te voy a explicar por qué. Porque nuestra Mishnah nos está hablando en un caso muy específico. En un caso que la vid tiene encima una rama de higos, o el higo tiene encima una rama la rama de higo tiene encima una rama de la vid. De tal manera que si tú ahorita quieres venir y cosechar, vamos a decir el higo que está abajo, tú quieres cosechar el higo, para tú poder cortarlo necesitas que levantar también que la uva.
necesitas levantar la vid, porque si no, no puedes cortar. ¿Sí? Entonces, en este caso sale que la persona está trabajando a la vez en dos especies. Está cortando el higo, pero para cortar el higo tiene que levantar la vid, tiene que levantar la uva. Nos enseña la Mishnah que aunque está trabajando en las dos especies, nada más puede agarrar de la especie que está cosechando, no la que él quiera, la que está cosechando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la que está cosechando, esa es la que está permitido que agarre, y la otra es otra especie. Sin embargo, en un mismo caso, si hubiese sido uva con uva, una rama encima de otra, y está cosechando la de abajo, tiene que levantarla de arriba, ahí decimos que ya que al fin y al cabo está trabajando en las dos, y es la misma especie, por lo tanto va a estar ¿qué? Permitido que agarre las dos. Por eso la Mishnah te habló de un caso de higos y uvas e higos, y no te habló higos o uva. Porque el caso de la Mishnah es cuando es mudlet, cuando es una rama así, pero en un caso que son dos lugares diferentes, dos árboles diferentes, vid y higo, definitivamente va a estar prohibido, pero no solamente en dos especies, sino también en una misma especie, cuando son dos lugares, no está uno encima de otro, también va a estar, también puede ser que esté prohibido, entonces no tenemos prueba. La Gemara sigue intentando traer una prueba para solucionar esta duda, pero ahorita trae una prueba para el otro lado de la duda. Tashema, aval monea et atzmo shemagia למקום היפות ואוכל, ויאמר תעשה בגפן זה אוכל בגפן אחר, נזיל וניתי וניחול. הטעם משום ביטול מלאכה לא כמבעיה לן. כי כמבעיה לן, אחד דאיכא אשתו ובניו מאי. Escuchen bien, Rapotay. Mencionamos en la Mishnah también que a pesar que cuando son dos especies, el trabajador no puede en una vid, cuando está trabajando en el higo, no puede pasar para la uva, sí por decir. Sin embargo, sí se puede abstener el trabajador de comer el higo para que después, cuando llegue a la uva y la trabaje, pueda comer suficientes uvas. Ahí no hay ningún problema. Dice la Gemara un segundo. Si tú me dices que una persona que está comiendo uvas, que está trabajando una vid, puede comer no solamente de esta vid que está trabajando, sino también, mientras que sea la misma especie, también puede trabajar de la otra vid. Dice la Gemara, ¿por qué? Repito. La Mishnah, cuando nos dijo que uno puede esperar para llegar al otro lado, también nos está hablando cuando son dos especies diferentes o también cuando es la misma especie, la misma uva, pero más adelante es mejor. Nos dice la Mishnah que ¿qué? No dice la Mishnah, no puedes agarrar de ahí, aparentemente, pero sí puedes esperar para ir para allá. Dice la un segundo. Pero si tú me dices que está permitido cuando uno está trabajando agarremos la uva, está trabajando en uvas, puede sin problema, si es que me dice como este lado, que cuando está trabajando en uvas, puede agarrar la misma especie, o sea, puede agarrar uvas de otro lado, pues porque es necesario que se aguante hasta que llegue a ese segundo lugar para que trabaje y después coma. Que pare un segundo cuando está trabajando en el primer lugar, que vaya hacia el segundo lugar, agarre las uvas y ya está. El hecho que la Mishnah me dice que también en una misma especie, ya que en el segundo lugar es mejor, no dice la Mishnah, lo único que te permite es que te aguantes para que cuando llegues al segundo lugar puedas trabajar y agarrar. Porque es necesario aguantar. Si tú me dices que una persona que está trabajando en la misma especie puede agarrar no solamente del lugar que está trabajando, sino en la misma especie en el otro lado, pues ¿para qué es necesario que aguante hasta que llegue, hasta que trabaje en el segundo lado y después recibir? Que vaya en la mitad de que está trabajando en el primer lado, en el primer lugar, que vaya al segundo lado, ¿sí? Agarre frutas y coma. Dice, no hay prueba. No hay prueba, ¿por qué? Porque aquí hay un problema de bitul melajá. Aquí hay un empleador. Ir hasta allá le tarda 10 minutos, hasta el segundo lugar, y volver también 10 minutos. Si está costando 20 minutos, estoy diciendo, por ejemplo, que el empleador está perdiendo. Eso está prohibido. Nuestra duda es cuando no hay problema de bitul melajá. Nuestra duda es cuando, por ejemplo, contrataron a él y está junto a él su esposa y su hijo, que mientras pueden ir para allá y traerlo. Ahí es nuestra duda. Y puede ser que en este caso, efectivamente, el lado este todavía queda en pie, que puede ser que si uno está trabajando en uva, puede agarrar no solamente de esa uva que está trabajando, sino de la misma especie, de la uva, en otro lado también, aunque no esté trabajando en ese otro lado. Entonces, todavía la duda queda en pie. La Gemara sigue intentando. Nos intenta traer una prueba de la tercera parte de la Mishnah, de la próxima parte de la Mishnah. Tashema, vekulam lo amru ela bishat melacha, aval mipene hashu aveda la bealim, amru poalim ochlim balichatam meomen leomen ubachazratam minagat. Sevarua mealech que ose masedami. Umishum asheva aveda la bealim udeachil.
Midoraita, lo agil. Alma, o se ve que fense, enoja el beque verajer. Lo. Leolame y malach, o se ve que fense, oja el beque verajer. O me alej, lav que o se más dami. Escuchen bien, Rabotai, esta prueba que la Gemara intenta traer, y también la tuba, pero escuchen bien. Mencionamos en la Mishnah, al final, en la última parte, que todos los trabajadores que les permitimos comer mientras que están cosechando o después, mientras que están trabajando, es únicamente mientras que están trabajando. Así es mi caratín. Sin embargo, vinieron Jajamim, nuestros sabios, ¿y qué dijeron? Decretaron, no, mientras que están trabajando no lo hagas. Hazlo mientras que están caminando de una fila en el campo a la otra fila. O, en el caso de la prensa, mientras que están regresando de la prensa para traer un nuevo cargamento. ¿Por qué? Otra vez, aunque Meikar Adin, lo que está permitido para el trabajador comer es exclusivamente y únicamente cuando están trabajando. Jajamim decretaron que por Ashevat Avedá, para el empleador, para no causarle pérdidas al empleador, que el trabajador pueda comer, no en ese momento, sino únicamente en los espacios más libres, que es cuando se mueve de una fila del campo a otra fila, cuando camina, de una fila a otra fila, o en el caso de la prensa, cuando regresa a buscar un nuevo cargamento de uvas para colocarlo en la prensa. Así mencionamos en la Mishnah. Y la prueba de la Gemara es a base de un entendimiento, del siguiente entendimiento. Dice la Gemara, los Jajamim entendían esta parte de la Mishnah de la siguiente manera. Entendían que el trabajador, cuando está caminando de fila a fila, ¿sí? De fila del campo a otra fila del campo, ¿para qué está caminando? ¿Por su placer? No, está caminando para poder trabajar en la segunda fila. Ya que está caminando por necesidad del empleador, para poder trabajar en la segunda fila, como le pidió el empleador, por lo tanto es considerado que está haciendo una melajá. También la caminada es considerado ¿qué? Trabajo. Entonces, si es así, y un segundo, es considerado trabajo. Y aún así, me dice la Mishnah que la única razón que te permito, ¿sí?, comer en ese momento, entonces un segundo, antes de aún así. Entonces, si es así que es considerado trabajo, pues debería estar permitido, en ese momento que están caminando de fila a fila, Meikaratín debería estar permitido que comer, porque están literal, si es considerado que están trabajando, pues Meikaratín es considerado que está trabajando y pueden comer. Y aún así, la Mishnah me dice que la razón que está permitido mientras que están caminando es ¿por qué? Para no causar una pérdida, por una tacaná de Jajamín, por un decreto de Jajamín, para no causarle pérdida ¿a quién? Al Balapait. O sea que es una tacaná de Jajamín, pero Midoraitá no podrían comer mientras que están caminando tampoco. Así más, me dice, pero no entiendo, pero estaba haciendo un trabajo ahí. Es un trabajo. Tenemos que decir, sí, es un trabajo, pero puedes comer únicamente de las frutas que estás trabajando. Y cuando estás caminando, ¿estás trabajando para qué frutas? Para la segunda fila. ¿Sí? ¿Y tú qué frutas quieres comer en ese momento si yo te permito comer? Las que no has llegado todavía a la segunda fila. Si yo te digo que está permitido comer en ese momento, ¿cuáles estás comiendo? Frutas de la primera fila. Y si es considerado trabajo, ¿es un trabajo de qué? Para la segunda fila, ¿sí? Entonces dice la Gemara, y no está permitido que una persona, entonces vemos de aquí, que una persona que está haciendo un trabajo en la misma especie, ambas filas uvas, pero está trabajando en un lugar, puede agarrar nada más de ese lugar y no puede ir al otro lugar. Y por eso Midoraitá, y no puede comer del otro lugar. Y por eso Midoraitá aquí, a pesar que es considerado un trabajo caminar, según lo que la Gemara entiende ahorita, y debería estar permitido, no puede comer, no está permitido que coma. Solo por tacaná de Jajamín, Jajamín dijeron que ¿qué? Que coma porque es el momento que menos causa pérdida al balabay. Entonces tenemos una prueba, que cuando una persona trabaja en la misma especie, trabaja aquí, no puede agarrar frutas de otro lado. Así dice la Gemara. Sin embargo, no hay prueba. En verdad puede ser, escuchen bien, Rabotay, que una persona cuando trabaja en una vid puede comer no nada más frutas de esa vid, sino también de uvas de otra vid, aunque no está trabajando ahí. Entonces, si es así, pues porque nada más en la Mishnah es una tacaná de Jajamín. Midoraitá debería estar ¿qué? Permitido que la persona coma esas frutas, porque es considerado trabajo, esa caminada. Entonces, y puede comer mientras que está caminando, y puede comer mientras que está trabajando. Dice la Gemara, ¿quién te dijo a ti que caminar es un trabajo? Así tú entendiste y por eso traíste toda la prueba. Responde la Gemara, no señor, caminar no es considerado un trabajo. ¿Trabajo qué es? Cuando estás arrancando con la mano o con el pie pero estás haciendo un trabajo, pero caminar de una fila a la otra no es considerado trabajo. Y ya que no es considerado trabajo, Meikaratín, entonces no puedes ¿qué?
No puedes comer, porque ¿cuándo puede el trabajador comer? Únicamente cuando está trabajando en melajá. Por eso solo necesitamos ¿qué? ¿Quién te puede permitir? Takanat Jajami. Muy bien. La Gemara trae una segunda versión. Y según esta segunda versión se puede traer una prueba de esta parte de la Mishnah, pero al revés. Y también la tumba. Veamos. Ica de hambre. Sevarua mealech lav que osema ase dami. Vainu tamad mirotea lo agil. Mishum de lav que osema ase dami. Ha osema ase. Agil midoraita alma. Ose begefen ze. Ogel begefen ajer. Lo. Leolami malach. Ose begefen ze en ogel begefen ajer. Umealech que ose maase dami. La segunda versión es completamente al revés. Que está escrito en nuestra Mishnah que por takaná de jajamim, como dijimos, se le permitió al trabajador que coma no cuando está trabajando, que así debería ser, sino cuando está caminando de fila a fila. Según esta segunda versión, los jajamim pensaban al principio, al revés de antes. Pensaban que cuando una persona está caminando de fila a fila, no es considerado ¿qué? Trabajo. ¿Sí? No es considerado trabajo. Y ya que no es considerado trabajo, por eso es que mi deoraitá no podría haber comido en ese momento. Y solo puede comer, ¿por qué? Por takanat jajamim. Mashma, que, entonces si es así, podemos deducir que la razón que necesitas llegar a takanat jajamim y no puede comer deoraitá es porque no es considerado trabajo. Mashma, que si hubiese sido considerado trabajo, si hubiese podido comer mi deoraitá, a pesar que está comiendo de las frutas de la primera fila, que es lo que tiene, y está yendo hacia la segunda fila, o sea, que está trabajando en ese momento para la segunda. Y está comiendo de la primera. Vemos aparentemente una prueba de que una persona puede comer, cuando está trabajando en una fruta, cuando está comiendo en una vid, puede comer no nada más uvas de esa vid, o sea, de la segunda fila, sino también de la fila anterior, también de otro lugar, que no está trabajando en este momento. Y la Gemara Tumba dice, no, en verdad puede ser que una persona que trabaja en una vid no puede comer sino únicamente uvas de esa vid y no uvas de otra vid, aunque sea la misma especie, no puede. Entonces, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer con nuestra Mishnah? No, puede ser que nuestra Mishnah opina lo contrario, literal lo contrario de antes. Que una persona que camina es considerado ¿qué? Es considerado trabajo. ¿Sí? Y por eso no hay prueba. O sea, toda la prueba que tú quieres traer es en base, según esta segunda versión, de que no es considerado trabajo. O sea, ¿cuál es la razón de que mi deoraitá no se puede? ¿Sí? Porque no es considerado trabajo. Pero más que si hubiese sido considerado trabajo, entonces en ese caso decimos que ¿qué? Que sí puede comer. Dice, no, puede ser que en verdad me alejes considerado trabajo, entonces no tienes en qué basarte para realizar esta prueba que acabamos de mencionar. Entonces no tenemos prueba para esta pregunta, la Gemara se queda en duda, ¿sí? La Gemara se queda en duda sin solucionar. Seguimos. Ubajamor keshehi poreket meija nachla. Eimaat shete poreket. Tanina lehaton rabanan, hamor vegama lochlim imasoy shalgabem ulat shelo itol beyado veya agilem. Mencionamos al final de la Mishnah que en el caso de un burro, o sea, cuando el burro tiene una carga de frutas, mientras que se está descargando la carga, aparentemente esa es la explicación de la Mishnah, el burro puede comer de las frutas. Pregúntale a Gemara, ¿cómo? Mientras que se está descargando, se descarga de inmediato, es 1 segundo, 1 milímetro de segundo, se descarga y se acabó. No es que hay un proceso de descarga, lo agarras, cuando ya lo estás sacando, eso ya está en el piso en 1 segundo. Entonces, ¿cómo que mientras se está descargando puedes comer? No es que tarda mucho tiempo eso. ¿Qué se refiere a la Mishnah? Que el burro puede comer de la carga que tiene mientras que se está descargando. El momento que lo bajaste del burro y lo pusiste en el piso, ya no hay más mientras. Responde la Gemara, no te voy a explicar a qué se refiere la Mishnah. La Mishnah se refiere a decir que el burro puede comer de la carga que tiene en su espalda, volteando la cabeza, ¿sí? Mientras que tiene la carga hasta la descarga, hasta el descargue. Eso es lo que se refiere a la Mishnah. Y el Hidush es que a pesar que no es igual que toro, porque toro le prohíbes, la Torah prohíbe que le coloquemos un bozal, o sea, nos obliga a dejarle comer, porque tiene que el trigo, los granos, enfrente de él. Nos enseña la Mishnah en el burro, aunque lo tiene en la espalda y no lo está viendo, lo tiene en carga, ¿sí? Aún así, se le permite al burro, mientras que está cargando hasta el descargue, que coma su propia carga, a través de que voltea la cabeza. Y no puedes embozalarlo, o sea, no puedes impedirle que lo coma, que voltea la cabeza y coma las frutas que tiene de carga. Dice la Gemara, y básicamente sale que lo que acabamos de decir en la explicación de la Mishnah está dicho claramente, o está insinuado, ¿sí? O está dicho claramente, mejor dicho, en la Baraitá.
La baraita dice, un burro o un camello que pertenecen, por decir, a Reubén. Y se lo arriendó Reubén a Shimón. Shimón es arrendatario. ¿Por qué Shimón lo quiere? Porque Reubén es dueño de frutas y quiere trasladar las frutas de un lugar a otro. Dice la baraita claramente, cuando Shimón, arrienda y pone la carga de frutas encima del camello, encima del burro, y es una carga grande y sale por los lados y todo, o sea, es importante decir que es grande y sale por los lados, de tal manera que el burro o el camello pueden voltear la cabeza y comer, ¿sí? Nos dice la baraita, es importante que el arrendatario, o sea, que Shimón deje al animal comer, a pesar que el animal, en este caso el burro y el camello, están cargándolo atrás, no están viéndolo. Vemos en la baraita que dice que no puede el arrendatario, Shimón, embozalarlo, impedirle la comida, sino tiene que dejarle comer. Solo que la baraita aumenta que hay una obligación de dejarlo comer, pero no puede venir el dueño del animal, sino puede venir Reubén, el dueño del camello, del burro, y agarrar frutas de la carga y dárselo. Eso no puede. ¿Por qué explico? Porque la prohibición de lotazón, de no embozalar, y lo contrario, sino dejarlo comer, esa obligación de dejarlo comer, es obligación de dejarlo comer, ¿sí? No de darle de comer, ¿sí? Entonces por eso nos dice la baraita que tiene una obligación arrendatario Shimón de dejarlo comer, pero el arrendador, el dueño del animal, no puede agarrar una fruta de la carga y dársela a la boca. Pero de todas maneras vemos en esta baraita la idea que vimos en la Mishnah, que un burro, al igual que un camello, a pesar que no tienen la carga enfrente, el trabajo no es algo que ven, sino tienen la carga atrás, sino como el toro que está tellando y ve, aún así hay una obligación de lotachsom, hay una prohibición de lotachsom sobre Yisho, hay una prohibición de no embozalarlo, hay una obligación de no impedirle comida, sino lo contrario, dejarlo comer. Sí, aunque no lo ve. Baruch Adonai Leolam, amén, vean.